más cerca de Jesús. Y les quiero decir antes de entrar en el tema, en la primera noche vimos no temas, acércate es mi hijo, a donde nosotros también no nada más es para José, sino fue una invitación para nosotros de acercarnos a Jesús. El segundo tema, ya una vez con Jesús, no nos vamos a mover, no nos vamos a ir sin su bendición, sin haber escuchado de él, ve para acá, vete para allá, y luego, ¿a qué vas? Él te indica a qué vas. Cuando te dice vete, ¿recuerdan? Él nos indica bajo qué condiciones debemos irnos. Sin él no hay que movernos, no hay que salir. Y este tercer tema, como ustedes lo pueden ver ahí en rojo, lo titulé Un nacimiento extraño. Y ustedes van a decir, bueno, ya hablamos eso cuando la Virgen María, ¿verdad? No es ese nacimiento, es otro nacimiento. Está basado en aquella plática que tuvo Nicodemo con Jesús, una noche. Y para aquellos que tienen la Biblia negra, está en la página 826, la Biblia que se ha visto, que se ha provisto. Página 826, o Juan capítulo 3. Solo son 16 versículos, ni creo que los vamos a tocar a todos los versículos, porque vamos a estar viendo detalles. Así que dice el versículo 1, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Para aquellos que no conocen la historia de Nicodemo, su nombre significa victorioso o conquistador. Y el título fariseo es un título, una posición, describe a un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la junta máxima de la nación judía. Ahí regulaban las leyes de salud, las leyes bíblicas, las leyes de la comunidad, y ser parte de esos, de paso, eran 70 varones. Tenía un miembro del Sanedrín, un fariseo, era un hombre versado, letrado, educado. Conocía, dominaba, hablaba varios idiomas. Y también memorizaban porciones largas de la Biblia. No un versículo como algunos de nosotros, a veces nos memorizamos un salmo cortito, ¿verdad? Para poder recordarlo. Ellos memorizaban libros, porciones grandes de la palabra. En muchas ocasiones se sabe que se memorizaban la Torah, los 5 libros del Antiguo Testamento, que son el Pentateuco, memorizado, tanto que lo podían recitar o recitar de memoria. Conocían y dominaban bien teología. Teología es el estudio de Dios. Dominaban temas de salud, temas de familia y política. Aunque no eran políticos, sabían de política, sabían de la historia de las naciones alrededor y sabían más que nada de la historia del pueblo de Israel. Conocían bien los escritos de los profetas. Y en pocas palabras, eran doctores en la ley. Cuando se dice que se acercó un doctor de la ley, está hablando de uno de estas personas. Enseñaban al pueblo, eran maestros. Y este Nicodemo era uno de ellos. Dice que un Nicodemo vino a Jesús de noche, en el versículo 2, y le dijo a Jesús, Rabí,
quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, milagros que tú haces si no está Dios con él. O sea, hay evidencia de que tú eres enviado de Dios. Dios está contigo. Tienes poder. Y venía, la intención de Nicodemo era hablar debatiendo la divinidad de Jesús, porque todo el mundo sabía de su pasado, cómo había venido a nacer, y era cuestionable. Ellos no todos se habían creído que había sido concebido de Dios milagrosamente. Entonces había un debate pendiente que Nicodemo quería entrar en eso. Pero Jesús se dio cuenta, Nicodemo tiene otra cosa que aprender. Su necesidad es otra. Y por eso Jesús le intercepta. Vino de noche precisamente porque como él era un versado en las Escrituras, conocía bien, no quería ser visto con Jesús, porque a Jesús lo habían marginado porque no venía de la escuela de donde venía Nicodemo, la escuela de teología de Israel, que es la escuela de los rabinos. Entonces Nicodemo dijo, no me conviene, me quita prestigio ir a hablar con él, porque él es un maestro, y yo también, y no me conviene a mí que me vean con él. Por eso vino secretamente. Y Jesús no le mencionó nada de esas cosas. Al contrario, le dijo algo. En el versículo 3, lo pueden leer. Jesús respondió y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando yo le puse el título a este tema, un nacimiento extraño, a esto me refiero. Un nacimiento extraño. Es Jesús quien lo dijo, nacer de nuevo. Nosotros como que entendemos un poquito, porque ya lo hemos leído y sabemos a qué se refiere Jesús. Pero esa es la primera vez que salió el tema de nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, fíjense, en la plática Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí yo veo, hermanos, dos maestros hablando. Jesús es uno, Nicodemo es otro. Y ya uno dio su parte de su ignorancia, resalta ya aquí. ¿Cómo? Tú estás hablando de algo y cómo se puede hacer eso. Un maestro dice, enséñame. Uno educado en las escuelas rabínicas y el otro educado por Dios mismo, el Hijo de Dios. A través de los pies de María, porque María le enseñó la palabra de Dios, pero él, instruido posteriormente también por la naturaleza. ¿Sabían que Jesús pasaba mucho tiempo en la naturaleza cuando era joven, niño y joven? Y aprendía de las leyes de la naturaleza. Fíjense que Jesús en el versículo 5 ahora le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3, si ustedes lo leen, Jesús le dijo, vamos a verlo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ver. Pero en el 5, Jesús añade, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Como que ya lo pone más lejos. Una cosa es poder ver y otra es entrar. ¿Ok? Porque lo puedes ver en visión. ¿Se acuerdan Moisés?
Moisés vio la tierra prometida, de lejos la vio, pero a él no se le permitió entrar a esa tierra. Muy interesante. Bueno, Jesús está diciendo, primero, no puedes, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Y ahora en el versículo 5, si no naces de nuevo, de agua y de espíritu, no vas a entrar en el reino de Dios. Nicodemo, en pocas palabras, Jesús le pudo haber dicho, yo estoy hablando de otro tipo de nacimiento. Un nacimiento espiritual. Tú estás hablando de un nacimiento físico, Nicodemo, porque estás hablando de cómo puedes entrar otra vez en tu mamá y cómo salir de ella otra vez. Son dos cosas muy diferentes. Fíjense en el versículo 6. Este es Jesús hablando, lo que es nacido de la carne, Nicodemo, eso es carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo hablo de lo espíritu, de lo espiritual, tú estás hablando de la carne. Por eso no nos hemos entendido, Nicodemo. Versículo 7. No te maravilles, pues, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí ya Jesús le está diciendo, yo me estoy refiriendo a lo espiritual. Y espiritualmente tienes que nacer de nuevo. Entonces, yo veo esto está serio. Porque cuando dice Jesús, es necesario, quiere decir, debes de, tienes que. No hay otra vuelta que dar. Tiene que ser así, es necesario. Y luego Jesús le da el ejemplo para que Nicodemo empiece a comprender más de lo que hablaba Jesús. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes la ruta que lleva. Nomás sabes que está soplando porque uno lo percibes, sabes que hay viento, ves las ramas moverse, un papelito te despeina, sabes que hay viento, pero no sabes ni de dónde viene y cuándo va a parar y se va a arreciar o si va a disminuir. No sabe uno nada de eso. Y Jesús le dijo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo que no lo vas a poder entender. Nicodemo, en el versículo 9, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Lo que me estás explicando. ¿Cómo puede? ¿Cómo es posible? En otras palabras, no entiendo, Jesús. ¿Me lo podrías explicar? ¿Cómo es posible? Versículo 10, Jesús dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es básico. Es necesario aprender esto. Y yo lo que estoy viendo que Jesús le está diciendo, no nada más es necesario aprenderlo, sino experimentarlo. Tenemos que nosotros nacer de nuevo. Jesús continúa, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Se están dando cuenta que Jesús está hablando en plural? Está hablando con una persona, o sea, son dos, Jesús y Nicodemo. Y luego le dice, nosotros hablamos lo que sabemos. Tú ya empezaste a hablar, Nicodemo, y hay bastante ignorancia. Tú debes ser un maestro. Eres un maestro en Israel, pero no sabes nada de esto básico. Yo sí sé. Yo hablo lo que sé. Y tú también hablas lo que sabes. ¿Y qué sabes? No sabes nada. Es lo que le está diciendo Jesús. Los dos hablamos lo que sabemos.
Pero fíjense cómo termina Jesús este versículo. Y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué no dijo, no recibes mi testimonio? Nuestro testimonio. Recuérdense cuál es el nombre que dijo Dios que le pusiera a Jesús. Acuérdense de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Siempre que Jesús habla en plural, está incluyendo a su Padre. Cuando dice, no me rechacen, estamos rechazando al Hijo y al Padre, porque el Padre lo envió. Y cuando estamos rechazando su testimonio, el de ellos, Jesús dice, me están rechazando a mí y me están rechazando al Padre. Acuérdense de ese nombre, Emmanuel. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Nicodemo, las cosas espirituales no las vas a entender si no naces de nuevo. Porque el mundo de Dios, el mundo espiritual, se recibe siendo espiritual. Hay que ser, primero, tienes que tener fe de que es Dios que ya existe y que es el que te está hablando y te está impresionando a través de su Espíritu Santo. Ese es un mundo espiritual. Y un agnóstico, una persona que duda, que no cree que Dios existe, no entra a ese nivel y ¿saben qué? Dios les tiene paciencia. Dios no los destruye porque dice, este pobre no ha cruzado, sigue viviendo solo en lo terrenal. Como un bebito que llora y que perturba y hace ruido. Nosotros sí molesta, pero no lo destruimos. Pobrecito es bebito, no entiende nada. Él no sabe que se está grabando y que hay que guardar silencio. Un bebito llora porque está incómodo. Así muchos, ya adultos, su ignorancia se refleja y Dios les tiene paciencia. A nosotros nos tiene paciencia. A nosotros también nos tiene mucha paciencia. Fíjense, hermanos, en la Biblia Negra, quieren buscarlo en la página 840 o en el mismo libro de San Juan, capítulo 14. Hay 3 o 4 versículos que voy a mencionar. Habla del mundo espiritual, la obra del Espíritu de Dios. Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién está hablando? Jesús. Cuando dice al Padre, o cuando dice de mi Dios, el reino de mi Padre, está hablando Jesús siempre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjense que Jesús es directo. Yo lo haré. Ustedes lo piden al Padre y yo les voy a responder esa oración. Esta es la razón por la que debemos terminar nuestras oraciones en el nombre del Hijo de Dios, que es el nombre de Jesús, o el verdadero nombre en hebreo, Yeshua. Ya lo dijimos ayer, en inglés es Jesus, la transliteración. Por eso nuestras oraciones deben de terminar en el nombre de Jesús, porque Él lo dijo. Si algo pidieres en mi nombre, el que está hablando es Jesús. Yo lo haré. ¿Pero a quién se lo va a pedir? Al Padre. Cuando le preguntaron, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Las oraciones son al Padre en el nombre de Jesús. Él fue el que vino y Él es el que nos representa. ¿Ok? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero que noten, hermanos, que dentro del contexto Jesús nos dice, van a guardar los mandamientos para salvarse. Si me amáis,
guardaréis mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros un tiempo. Eso dice. Para que esté con vosotros Para siempre. para siempre. ¿De quién creen que está hablando? Del Espíritu Santo. Ahí lo dice el versículo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y luego él explica, porque no lo ve ni le conoce. Y luego le dice a sus discípulos, pero vosotros, o sea, pero ustedes le conocen. Y luego explica, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Son dos cosas. Hermanos, ahorita estamos aquí juntos. Podríamos decir, moramos juntos, estamos juntos, pero no estamos uno adentro del otro. Estamos unidos. Y Jesús estaba con sus discípulos, podríamos decir, codeándose, lado a lado. Y dice, ustedes lo conocen, el Espíritu de verdad, ese era Él. El Espíritu de verdad, el mundo no lo conoce. Ustedes sí, porque está con ustedes, lado a lado. Soy yo. Y luego dice, y Él, hablando de Él mismo, estará en vosotros. Jesús quiere no solo estar lado a lado, sino en ti y en mí. Y esto es solo posible a través de su Espíritu Santo. Por eso les dije al principio, este tema, el número 3, es lo más cerca que vamos a poder llegar de Jesús. Imagínense tan cerca que va a estar adentro de ti, de tu ser. Ya no va a estar nada más en tu mente, en tu pensamiento. Ahora va a estar más cerca que como los discípulos lo tenían, lado a lado. Ahora va a poder estar, ahí lo digo, estará en vosotros. El que estaba con ellos lado a lado era Él. Y ahora Él decía, va a llegar el día en que yo voy a estar dentro de ustedes. Fíjense cómo lo pone Elena de White. Lean esta cita conmigo. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Así que eso que les expliqué no es idea mía. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Ahí empezamos a vivir eternamente. Cuando recibimos el Espíritu de Dios. Puede ser que le llames el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu. ¿Cuántos espíritus hay? Uno. Hay versículos que lo dicen. Hay un Espíritu y un Consolador. Así que, hermanos, es importante saber esta verdad. Lo repito, por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Ahora vamos a Juan 1, en la página 825 de la Biblia Negra. Juan 1:10. Este capítulo viene hablando de Jesús, de su divinidad, y ahora él menciona, en el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron. Qué triste, ¿verdad? Y ustedes saben que está hablando de generalizando, porque vino a su pueblo, los israelitas, y no todos lo rechazaron. Pero ahí dice,
A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Unos poquitos lo recibieron. Miren el versículo que sigue. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre es Emmanuel, que Dios está con él. Les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, tú y yo, si recibimos a Jesús, podemos o tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es una bendición que no todos la entendemos. Los cuales, hablando de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino la voluntad de Dios es engendrar hijos, como tú y como yo, que llevemos su imagen. Ahora voy a decirles algo, hermano, que espero lo entiendan. Así como Dios engendró a su Hijo por medio del Espíritu Santo en la Virgen María, ¿recuerdan que ya lo vimos? Lo repito, así como Dios engendró a su Hijo por medio del Espíritu Santo en la Virgen María en su vientre, Dios desea engendrar en nosotros un nuevo ser. Amén. Eso es muy profundo. Dios te bendiga. Dios quiere engendrar en ti un ser espiritual. Miren cómo lo pone Elena de White. Un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ocurre cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ser humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Eso es posible en nosotros. Amén. Pero hay que nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, entiende esto, es básico, es tan importante. Y yo regreso al versículo 7 donde Jesús le dijo, no te maravilles, Nicodemo, que te digo que les es necesario a todo ser humano nacer de nuevo. Hermanos, ¿ustedes entienden la palabra necesario? Imprescindible. Que tiene que ser así. Y digo yo, hermanos, ¿cuántos de ustedes les gustaría experimentar este nuevo nacimiento? Yo no sé si alguien ya lo ha hecho, le ha pedido a Dios que engendre en ustedes ese ser. Una cosa es ser guiado por Dios y otra cosa es ser engendrado por el Espíritu de Dios para ser un nuevo ser. Eso te transforma toda tu vida, todo tu ser. No nada más te va a guiar, va a estar dentro de ti Dios mismo. Recuerdan esto de el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Como el aire es invisible, hermano, así es la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es un misterio, yo no les puedo explicar. Sin embargo, aunque no lo pueda explicar, lo puedo experimentar. Y Jesús dijo, lo debes de experimentar. Es necesario, Lemuel, que lo tienes que experimentar. Y yo por eso les digo, este es el tema que nos va a acercar lo más posible a Jesús. Tanto que vamos a estar experimentándolo en nuestro ser. Para mí no hay otro acercamiento de Jesús más que este. Y por eso me lleno de satisfacción, de agradecimiento a Dios, que lo puedo compartir. No lo entiendo todo,
pero lo promuevo y cuando Maggie sabe que lo voy a compartir, estamos felices, estamos en oración y gozosos porque se habla poco de esto. Hablamos de muchas otras cosas y son importantes, pero para mí esto es lo más importante. Tener a Dios, hermana, en uno. Ser engendrado por su Espíritu y que Él genere una nueva vida, un nuevo ser en ti. Amén. ¿Estás conforme con el nacimiento que tuviste? Hay algo más. Gracias a Dios estamos vivos y que nos ha dado vida y a través de nuestros padres. Pero ya cuando Jesús lo pone así, dice uno, yo quiero más. Yo quiero esto. Esto es de valor eterno. Antes de terminar, este tema es corto porque va al centro. Yo los quiero invitar. No nieguen que han tenido una relación con Dios. Si se han bautizado, ese es el bautismo del agua. Jesús habla de él. Le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de agua y de espíritu. Yo no niego esa experiencia de mi bautismo. Siento privilegio, la alegría de eso. Pero yo me aseguro que entiendan las personas y que le pidan a Dios, genera en mí, Señor, este nuevo ser del que Jesús, no del que Lemuel habla, del que Jesús está diciendo. Así que en mi oración, yo me voy a arrodillar y voy a pedirle a Dios. Y en un momento de la oración le voy a pedir a ustedes que repitan parecido a lo que yo voy a decir para que Dios genere en ustedes un nuevo ser. Amén. Cada quien va a tener el privilegio. A nadie se le forza. Jesús invita y dice, es necesario que nazcas de nuevo. Así que, hermanos, los invito a los que gusten a arrodillarnos y vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Es una hora solemne. Querido Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, que esta conversación con Nicodemo ha sido grabada en tu palabra y el contenido, con el énfasis que Jesús le dio, nos motiva a nosotros a querer experimentar este nuevo nacimiento. Los que ya hemos sido bautizados, te agradecemos que nos has llamado y hemos respondido a tu invitación. Pero ahora, Señor, en este momento, yo entiendo y yo quiero que mis hermanos también participen de esta experiencia única que tú ofreces. Y hermanos, los que gusten, solo repitan después de mí. Querido Padre que estás en el cielo. Querido Padre que estás en el cielo. Quisiéramos, Señor, pedirte que pongas tu Espíritu Santo en nuestro ser. Que generes una nueva vida en nosotros. Y como resultado seamos un nuevo ser. Sabemos que esto es por fe, solo creyendo. Y lo hacemos en el nombre del que dijo que se hiciera en su nombre, en el nombre de Jesús. Y lo hacemos en el nombre del que dijo. Amén. Amén.